Continúa la transmisión de Chilena FM en el 101.13, la banda de frecuencia modulada. Como cada semana ya está junto a nosotros el profesor de Historia y doctor en Comunicaciones Hugo Cox, quien siempre está comentándonos distintos temas en nuestra media hora de programa aproximadamente. Bueno, la crisis de la política. Bueno, primero que todo, profesor Cox, bienvenido aquí a la radio. Qué gusto saludarle. Gracias, gracias, gracias. Quería Gracias a partir ustedes. hablando que la crisis de la política y la democracia es un fenómeno global, todos sabemos eso, pero que en el caso de nuestro país tiene características particulares porque se ha afectado, entendemos, profundamente la relación entre la ciudadanía, las instituciones y especialmente los representantes políticos. Y eso provoca que tengamos una participación ciudadana a la baja, hay una polarización, hay fragmentación política, eh, y un montón de otros problemas que hacen que las demandas sociales que están hace muchos años instaladas en nuestro país prácticamente no tengan solución. Por eso, profesor Cox, quiero llevarlo hoy día a este tema, a tratarlo desde la perspectiva que usted siempre lo ve, y cuéntenos ahí un poco qué nos podría aportar al respecto. Ya. Mira, la verdad, las cosas que es un tema más que interesante, es un tema importante para la historia de este país. Este país cada cierto tiempo atraviesa por valles, medio, no tan valles, con mucha ruptura, cumbre, baja, en fin. Es un país complejizado por efectos geográficos, por efectos eh, climáticos, terremotos, etcétera. Pero a su vez eso se refleja, ¿no es cierto?, en los estados de ánimo de la gente. Yo en alguna oportunidad lo conversé con ustedes, como la gran crisis del año 73, la ruptura de la democracia en un amplio sector de la ciudadanía, provocó una desesperanza en el porvenir, una desesperanza en que se partieron las familias en el exilio, otros quedaron acá, o sea, fue un drama para la sociedad chilena que aún no logra recuperarse del todo. Ya han pasado muchos años y van a pasar muchos años, que es un fenómeno similar al que ocurrió con la Revolución Española, haciendo un paralelo, ¿no es cierto?, histórico entre dos procesos. Pero eso continuó no como uno se imagina que iba a continuar, porque lo que hace el retorno a la democracia es empezar a satisfacer necesidades que no estaban cubiertas. Es decir, dos temas que son muy sintomáticos. Primero, Chile tiene un Estado que es eficiente, aunque a muchos les va a extrañar esta afirmación. El per cápita en salud es el más bajo de la OCDE. Y nosotros dentro de la OCDE somos el país más pobre. O sea, para que tengamos la dimensión de las cosas. Chile tiene mayor esperanza de vida que Estados Unidos, con un PIB totalmente distinto. Chile tiene menos mortalidad infantil que, que Estados Unidos y que muchos países desarrollados europeos. Chile, ¿no es cierto?, tiene una salud primaria básica de vacunas que evita enfermedades posteriores y de alimentación a los sectores desposeídos, que hace que la desnutrición no aumente. Y son menos pesos per cápita que muchos países de la OCDE. Que todos los países de la OCDE, este es el país más pobre, el con menos ingresos. Los cuellos de botella que la gente piensa, que se ven, que son las listas de espera en los hospitales, en fin, o esperar para la atención, eso hoy en día es un tema que está instalado en todo el mundo occidental. En Canadá, en Francia, las listas de espera son enormes, porque los recursos cada día se hacen menores. La pregunta es cómo gestiono mejor esto. Entonces ya un problema de gestión, no de eficacia ni de eficiencia. Solo ese ejemplo. Podemos dar otros más. Pero ¿dónde está la crisis que la gente percibe? ¿Dónde está el malestar? ¿Dónde está la desazón? ¿Dónde está la desesperanza de la gente? Y ese es un tema que hay que necesariamente tocar. Hoy día tenemos una crisis global, compleja,
en que hay tres variables que no podemos olvidar. La primera variable es la posverdad, la fake news, que normalmente esa posverdad es la deriva que tienen las redes sociales. Y ahí hay un tema que es re importante, porque en las redes sociales se ha banalizado la conversación pública. Se le asignan valores a cosas que no tienen importancia. Y la tecnología manipula, ¿no es cierto?, todo este acceso, o sea, puede confundir, puede engañar, convirtiendo en verdad lo que es mentira. Ese es el primer elemento que hay que tener claro. O sea, las redes sociales, ¿no es cierto?, son las transmisoras de una verdad falsa, ¿no es cierto? Y los algoritmos van manipulando la verdad, van manipulando que al final la gente la termina por creer. Ese es un dato. O sea, la mezcla del rumor transformado en verdad con la tecnología. Un segundo dato es el populismo. El populismo recoge todos los descontentos que tiene la sociedad. Chile ha tenido momentos populistas. Acuérdense cuando un candidato a presidente ofrecía eliminar la UEF en 5 minutos. Claro, o sea, eso es un dato. U otros que con golpe de timón eliminan la delincuencia, eliminan todo. Solo a los Bukele, cárcel y más cárcel. Y eso no elimina el problema de fondo. Y da la apariencia de que es cierto, que es real, posverdad de nuevo. Por otro lado, está también la polarización que surge de estos dos fenómenos anteriores. Las sociedades tienden a polarizarse, a irse a la trinchera, a discutir desde la trinchera. Los polos. Y aquí en Chile tenemos varios polos, dos polos concretos, la ultraderecha y la ultraizquierda, que están en esa línea, más una serie de satélites por el lado. Ese solo hecho, ¿no es cierto?, destruye los consensos con los cuales se puede trabajar, destruye lo central de la política y por lo tanto al final del día, el resumen final, es que convierte a la política en un campo de trincheras enfrentadas. Y eso lo vemos todos los días. A este problema que está aquí, muy presente, se suman otros desafíos de orden global que nos afectan a nosotros. Acabamos de ver que está en puntos suspensivos la guerra Israel-Irán, el tema de Gaza, Rusia-Ucrania, es decir, los conflictos armados van generando cada vez más tensiones geopolíticas crecientes. ¿Y eso a qué lleva? A la pérdida de peso de las organizaciones internacionales, Naciones Unidas, OEA, en fin, todos los organismos internacionales que tenían la misión de mantener los equilibrios en el mundo, hoy día no están dando respuesta, porque se imponen las mismas lógicas en el orden global a las que yo he descrito que se han impuesto acá en Chile. Cosa escuchar a Trump, o estás conmigo o eres mi enemigo. Así de simple. Además, operan en esto una serie de actores internacionales que son actores económicos y tecnológicos y comerciales. O sea, Elon Musk, por dar un ejemplo. Un solo ejemplo, presente en la política, pero velando sus propios intereses, no el bien común. O sea, cuando estos intereses, ¿no es cierto?, entran en la política como ese ejemplo, ya que hay muchos ejemplos, los lobbies, en fin, velan no por el bien común, velan por sus propios intereses particulares. Y a veces, y está ocurriendo cada vez más, que se suelen imponerse sobre políticas públicas que están destinadas al bienestar común.
Este solo hecho lleva a una peligrosa desconexión entre lo que son las instituciones democráticas, ¿no es cierto? Parlamento, Poder Ejecutivo, etcétera, municipios, y las expectativas que la ciudadanía tiene de esto. Entonces, eso es muy complejo, muy complejo. O sea, aquí el caso de Chile, para no irnos tan lejos, es muy vulnerable, porque tiene fronteras abiertas, libre tránsito de mercaderías y eso ¿qué hace? Hace que los problemas que Chile va enfrentando son cada vez más complejos, como por ejemplo la corrupción. Léase Procultura, léase Democracia Viva, léase las licencias falsas para viajar, en fin. Véase los temas en los municipios, horas extraordinarias mal pagadas, o sea, los niveles de corrupción que están apareciendo, que nosotros pensamos que estábamos ajenos a eso, hoy día están. Y la prensa política se ha transformado en comentaristas de los conflictos de la historia policial. O sea, si están presos o no están presos, si salieron o no salieron, cuáles son las medidas cautelares. O sea, vivimos en función de eso y no el análisis de la política, no el bien común. Claro, todos me dirán, y tú como periodista me dirás, bueno, pero es que eso es lo que vende y con eso el medio se financia. Sí, ok, pero eso puede tener matices. O sea, si yo comento, por ejemplo, cuál es la política pública que el municipio está levantando y por qué lo está levantando para el sector costero de San Antonio, un ejemplo cualquiera, y la gente participa de esa política, lo otro se empieza a reducir a su dimensión. Pero si la política la vinculamos siempre a la política policial, o sea, a lo policial, se va cada día generando más la política. Y ese es un dato. Por lo tanto, todas estas desigualdades que se van viendo, que son persistentes en el tiempo, lleva a que la economía, ¿no es cierto?, se sumerja, que haya una debilidad institucional. O sea, ya no se empieza a creer en las instituciones, toda la encuesta así lo dice. Y aquí hay un dato, o sea, todos queremos crecimiento, porque necesitamos crecer para satisfacer las necesidades que existen. Pero ¿con qué nos encontramos? Que en la medida que esto está en el ambiente, el crecimiento se frena. O sea, el daño que se hace a la economía es enorme. Y no se puede crecer a las tasas que se necesita crecer, por ejemplo. Entonces, aquí yo siempre sostengo, los colegios fundamentalmente necesitan realizar pedagogía democrática, enseñar a los jóvenes que la democracia, con todas sus imperfecciones, nos permite vivir en libertad. Y la libertad es un tremendo bien que cuesta conquistarlo, que es muy fácil perderlo. Chile ha pasado a través de su historia muchas veces. Por lo tanto, es cómo logramos que las instituciones que se debilitan día a día empiecen a tomar fuerza distinta. Por lo tanto, aquí viene un tema que es del auditor, el que me está escuchando, que debe saber cuando elija un representante quién es, la calidad del representante que elige. Si también está en el votante, que se deja de llevar por los espejos de colores. Pero antes de emitir un sufragio, porque yo a él le entrego mi soberanía para que legisle en nombre mío. A él le entrego, usted va a legislar en nombre mío, por lo tanto tiene que cuidar mis intereses de los que lo eligieron. Pero si la persona que escogemos, sus intereses son intereses privados por sobre los intereses del bien común, que para lo cual fue elegido, la culpa no es del tipo elegido, la culpa es de quienes lo eligieron. O sea, aquí tiene que haber una responsabilidad. La ciudadanía tiene que ser responsable con lo que hace.
Y esto requiere pedagogía, conocer las necesidades, conocer por qué se presenta el tipo, quién es, qué representa, cuál es su historia, cuál es su pasado y por qué está ahí. Por lo tanto, yo creo que eh, la única forma de ir recuperando la democracia, ¿no es cierto?, y la confianza en las instituciones y que la desesperanza empiece a desaparecer del, del escenario. Siempre todos reclamamos elecciones libres, justas, para elegir a nuestros representantes, es lo primero que hacemos. Pero cuando de repente están elegidos empezamos a cuestionar la calidad de los representantes. Y es porque no hicimos la tarea primera. Y eso es duro. Mira, ejemplo, o sea, cuando se trata de debilitar al otro. Un señor que creo que vive en San Antonio, vive en Isla Negra ahora, fue subsecretario de Transporte. Fue absuelto de la justicia. No, no, de Patricio Tombolín. Fue absuelto, libre de polvo y paja. Sin embargo, en un spot publicitario lo volvieron a acusar de algo que él no había cometido. Un spot de Frente Amplio. ¿Eso es serio? ¿No es jugar con el otro? Y eso hace que todo se debilite. Eso es lo grave. Y ahí estamos hoy día embarcados. Dos polos enfrentados y el consenso y el diálogo se pierden. Para poder construir un bien común compartido. Por eso las sociedades entran en crisis. Y esto es a nivel occidental. No es tan solo acá. Ver el caso de Trump, Milei en Argentina, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, les recuerdo que hasta ahora estamos junto al profesor Hugo Cox, doctor en comunicaciones. Bueno, después de este amplio análisis que usted nos ha hecho, profesor, respecto de los problemas que enfrenta nuestro país en el ámbito de la democracia, que también tienen que ver con temas de carácter mundial, quizás para aclarar un poco más la situación, me gustaría que usted nos dijera cuál es la principal amenaza que hoy día, en este ámbito de análisis, enfrenta nuestro país. ¿Cuál es el principal aspecto? Mira, dos cosas que me gustaría dejar claro. Un día conversaba con unos estudiantes en la universidad, conversábamos de la contingencia. Y resulta que todos los jóvenes con los que conversaban eran una total indiferencia. Y igual yo consideré que una pregunta tan sencilla iba a tener respuesta, pero no. Entonces, uno dice, bueno, ¿por qué esta falta de interés? De ahí es donde viene el tema. Y esta falta de interés, expresada, pero de muchas formas, la puedo sintetizar en dos cosas. Primero, el conflicto, la situación política mundial. O sea, en los jóvenes el tema de Gaza, el tema de Irán, de Ucrania, ha golpeado mucho. Y por otro lado, en lo nacional, no ven caminos, acuerdos. Y por lo tanto, no era más que desesperanza. Y eso está entroncado con lo que conversábamos hace un rato atrás. Los factores que generan esta desesperanza, que se transforma esa desesperanza en un fenómeno político. Y ese es el conflicto. Por lo tanto, y aquí hay una cuestión que es importante, o sea, la democracia y el valor de lo público, sea en cualquier parte del mundo, ya sea en Chile, en Norteamérica, en Argentina, en cualquier parte del mundo, tiene un valor profundo, tuvo un valor profundo, pero que se ha ido deteriorando, que ha ido retrocediendo. Y esto es porque el debilitamiento que se está dando de las instituciones por efectos de la probidad, ya también lo tocamos en la parte anterior, el debilitamiento de los derechos hace que la gente empiece a perder confianza. Pero por otro lado,
vemos que esa desesperanza está provocando un fenómeno que es súper complejo, un estrés político. O sea, hubo un periodo aquí que tuvimos elecciones todos los años. ¿Qué plebiscito? ¿Qué elección de concejales? O sea, todos los años con elecciones. Y eso cansa. Porque viene la pregunta comunidad, ¿qué horas trabajan? ¿Vamos a vivir en campaña? Y me empiezo a alejar, ¿no es cierto? Y empieza a embargar en las personas preocupación por su futuro, tristeza por lo que está viviendo, indignación, malestar, desesperanza, en fin, miles de sensaciones, de percepciones que si bien es cierto son individuales, afectan a la sociedad, al grupo, porque se va contagiando. Y por lo tanto, esta desesperanza se va transformando en algo que es muy peligroso. Se va transformando en una experiencia colectiva, en el barrio, en el edificio de apartamento, en el trabajo. Y eso hace de que la gente se empieza cada día a preocupar menos. Y por eso yo sostengo que la única forma de revertir eso es que el amplio nicho de la convergencia, de buscar acuerdos, logre imponerse. Deja atrás los polos. Busque de nuevo un camino de conversación y busque de soluciones colectivas. Aquí la participación colectiva, la pedagogía política es importante. Es importante. Es volver a enseñar. Es volver a politizar a un pueblo que ya no está creyendo en la política. Creyó mucho en la política, pero encuentra que no está teniendo respuesta. Y no está teniendo respuesta por lo que vemos. O sea, cuando ves tú a una gobernadora destituida, cuando ves un alcalde destituido, cuando ves alcaldes presos, un ex subsecretario preso, cuando ves un gobernador de Santiago, ¿no es cierto?, investigado por platas, ¿no es cierto?, que no se sabe dónde están. Cuando tienes en el epicentro del poder político, o sea, en la moneda de investigaciones de esas características, ministerios sobrepasados. Bueno, ¿qué está ocurriendo? Un municipio. O sea, los desequilibrios que hay en los municipios, cosas que lo vean ahí la gente, para cumplir con las cosas elementales, no están. Bueno, eso hace porque, ojo, el primer contacto que tiene la población es con el municipio. El tipo del Tao, del Quisco, de Yoyeo, no tiene idea quién es el ministro de Bienes Nacionales, no le interesa. ¿Quién es la ministra de Defensa? No le interesa. Pero sí le interesa que el alcalde le solucione los problemas, que el Cefam tenga los remedios, que en el Cefam estén los médicos que no estén con licencia, que la administración del municipio sea clara, precisa, a prueba de. Eso ve la gente. Y ese es el primer choque con la política. Ahí se expresa la democracia, en el municipio. Esa es la importancia de los gobiernos locales. Y los gobiernos locales no son, ¿no es cierto?, la panacea, no, son de la fuerza de choque de la sociedad. Ahí está todo. El pavimento, el retiro de la basura, o sea, lo básico. De eso, ¿no es cierto?, los municipios a nivel global, a nivel país, están todos complicados. Todos, no hay ninguno que se salve. Déficit descomunales. ¿Por qué? Mala administración, desvío de fondos, no sé. Tampoco estoy en condiciones de decir de qué es lo que es. Pero si yo tomo las planillas, tomo los balances, claro, hay déficit. ¿Pero por qué se producen? ¿Problemas de gestión? ¿Problemas de probidad? Alcaldes presos. Y danza de millones por todos lados, que todavía no se puede comprobar bien todo, pero es eso, ¿te fijas? ¿Cuál es la imagen? Peor, por la ciudadanía dice, no, va este alcalde, véanle ustedes, tú como periodista que andas en terreno todo el tiempo, las respuestas que tenían frente a la alcaldía que se fue.
qué estaba pasando. Y ahí está el primer problema. A ver, No sé pero si con sí, eso... sí, me gustaría, profesor Cox, efectivamente, ahora, todo este clima que usted nos relata, muy detalladamente y muy acertadamente por lo que vemos por el análisis, pero entonces, ¿qué importancia cobra la elección que vamos a tener dentro de pocos meses en nuestro país frente a todos estos problemas que hoy día tenemos? Bueno, la importancia la va a dar quienes voten, pues el electorado, a quienes escojan. Ahí está la importancia, esa importancia no es los personajes que están ahí. La importancia está dada en que el que toma la decisión de ir a votar, vota informado, qué es lo que quiere, leyó los programas, estudió a las personas. Ahí está la importancia, si no está en el tipo que se para en un escenario, ¿no es cierto? Y hace un discurso. Ese es un motor, está ahí. Pero yo soberanamente tengo la decisión de escoger. Y para escoger tengo que informar. Y depende a quien la mayoría le dé los votos, va a ser lo que va a ocurrir. Pero yo pienso que el primer deber de todo ciudadano es hacer un análisis crítico de lo que tiene el frente y en conciencia tomar su decisión. Ahí está la decisión. No está en el partido político, viejo. No está en los spots publicitarios. No está en las pancartas. No está en el panfleto. La decisión la tiene el que va a votar. Él es el importante, porque él tomará una decisión consensuada, analizada, tendrá pensamiento crítico. Esto es lo que hay que desarrollar. Y ahí nos evitamos todos los problemas. Así es, profesor Cox. Bueno, le quiero agradecer mucho que nos haya acompañado una semana más acá en Chilena FM, como siempre, analizando distintos aspectos de la política, de la contingencia y la historia de nuestro país. Así que muchas gracias, profesor, por habernos acompañado. No, gracias a usted, la paciencia de escucharme. Que esté muy bien. Adiós. Bien, pues hemos conversado con el profesor Hugo Cox, profesor de Historia, doctor en Comunicaciones, que semana a semana nos acompaña aquí en Chilena FM 101.3.